Buenos días, hermanos. La lectura de hoy es de Deuteronomio 25. Así dice la palabra del Señor. Si hubiere pleito entre algunos y acudiere al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciese ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y le tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, y los ancianos dirán: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Y si alguno riñere uno con otro y se acercare a la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le diere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Acuérdate lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo, no lo olvides. Amén. ¿Por qué será que nos sorprende tanto el libro de Deuteronomio? ¿Qué hay, hermanos, en nuestra mentalidad como hijos del siglo XXI que hace que Deuteronomio sea un libro tan confrontante? Quizás una de las razones por las que eso ocurre es que Deuteronomio nos presenta la justicia sin disfraz, sin tapujos, sin maquillaje, sin consideración de nuestras sensibilidades modernas. Por supuesto, se trata de un contexto social y religioso diferente. Era parte de la teocracia, un momento único en la historia de Israel, irrepetible. Pero tenemos que decir, adoramos al mismo Dios. Es cierto que hay leyes que son difíciles de entender, pero mi punto es que Deuteronomio, viéndolo como un todo, contrasta por toda la fuerza de la palabra de Dios con nuestra cultura. Piénsenlo de esta manera: jueces que exoneran a los culpables y castigan a los inocentes, penas que son ridículas, un desprecio por el matrimonio, un mundo de madres solteras a las que se les prometió que cumplirían sus sueños y están más desprotegidas que nunca, y una ética comercial que proclama: el que no tranza, no avanza.
Hay 6 leyes que encontramos en este libro y quisiera dedicarme a 3 en particular y ver algunas aplicaciones de ellas. Las 6 leyes son estas. En primer lugar, encontramos juicios justos y los límites de los castigos, del versículo 1 al versículo 3. Encontramos el cuidado de los animales, versículo 4, que Pablo va a decir en el Nuevo Testamento, que si Dios tiene cuidado de los animales, ¿cuánto más de los hombres, verdad? En el versículo 5 al versículo 10 encontramos la ley que ha sido llamada ley del levirato. En los versículos 11 y 12 encontramos esa prohibición de asir de las partes. En el número 5 encontramos las medidas justas, versículos 13 al 16. Y por último, esa orden de exterminar a Amalek, que está al final de esta porción. Pero quisiera que nos dediquemos a 3 de estas leyes en particular para dar algunas aplicaciones. En primer lugar, hablemos de los juicios justos y los límites del castigo. He repetido, hermanos, varias veces que no podemos tomar tal cual las leyes que encontramos aquí, pero que en vista de que ya no vivimos en una teocracia y que estas leyes funcionaban de una manera específica para Israel, tienen todavía mucho que enseñarnos acerca de principios de equidad y de justicia que son buenos y permanecen para nuestro tiempo. ¿Qué podemos aprender de esta ley de los juicios justos y los límites del castigo? En primer lugar, vemos que la tarea de los jueces era absolver al justo y condenar al culpable. En caso de que el delincuente mereciera, nos dice el texto, lo que quiere decir que había castigos que no ameritarían una pena como esta. Por ejemplo, un robo tendría que dar una restitución. El juez tenía que estar presente y verificar que el castigo fuera proporcional al delito. No más azotes, hay un límite aquí, hasta 40 nos dice el texto, y no menos que los que fuera necesario. Por último, se nos dice cuál era el límite para que la dignidad de la persona delante de la comunidad no se viera afectada, y por eso se nos da un número de azotes. ¿Qué podemos aprender de aquí, de una ley que si la leyera la Comisión de Derechos Humanos se espantarían? Pero hay mucho que podemos aprender de esta ley para nuestro tiempo. En primer lugar, que los sistemas de justicia deberían buscar siempre, y es algo que hemos visto ya, que el castigo sea proporcional a la ofensa. ¿Recuerdan lo que nos dice Moisés en la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente, que no es otra cosa que la pena sea proporcional al delito en el cual se está incurriendo. Si el castigo fuera menor que eso, hermanos, si tuviéramos aquí la barra de lo que es proporcional, el castigo que es justo, ¿qué pasaría si el castigo o la pena que se impusiera fuera menor? ¿Qué es lo que creen que pasaría? Eso no detendría al ofensor y tampoco serviría para disuadir la intención de aquellos que quieren cometer alguna falta. Es parte de lo que vemos en nuestro país. Los ladrones dicen, pues si me van a soltar el mismo día, ¿cuál es el problema? Vuelvo a robar. Y se me olvidó la palabra. Si reincido, esa es la palabra en el derecho, si reincido en el mismo crimen, no importa, al cabo me van a sacar rápido. Eso es lo que pasa cuando el castigo es menor. Ahora, desde una perspectiva teológica, esto no estaría en armonía con la justicia de Dios. ¿Cuál es el motivo, hermanos, para que sigamos sosteniendo que debería haber una pena proporcional a un delito? Para nosotros los cristianos, el motivo más grande para ese ejercicio punitivo de la justicia, para que se establezca una pena, es vindicar la justicia de Dios. Todos los demás fines, si la persona se va a reformar o no, por ejemplo,
si la persona se va a reintegrar a la sociedad o no, por ejemplo, están subordinados a ese. Esa es la forma en que debemos concebir la justicia. En primer lugar, la pena, hermanos, no tiene que ver con las relaciones que tenemos aquí, a un nivel horizontal. Debería haber penas en primer lugar, porque tenemos un Dios que es justo y queremos honrarlo. En segundo lugar, se deduce de esto que deberían existir mecanismos que vigilen que el castigo está siendo proporcional. Porque en un mundo pecaminoso existen dos peligros en el ejercicio de la justicia. Uno es que la pena sea demasiado severa y provenga de otro motivo que no sea la búsqueda de la justicia, quizá un motivo de odio, de enojo, de interés, un deseo personal. O en segundo lugar, el otro extremo, lo veíamos ahorita, que la pena sea demasiado blanda. Y podemos encontrar ejemplos de las dos cosas en nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Lo contrario que dice el texto. En nuestro país hay inocentes que son condenados, que están en este momento en prisión preventiva, y si averiguáramos los cargos que se les imputan a esas personas y viéramos sus expedientes, diríamos, no hay evidencia suficiente para que tengan a esta persona en la cárcel. Y así hay muchas personas hasta el día de hoy, por mencionar solamente un caso. ¿Y qué pasa con los culpables? Muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces quedan impunes. En tercer lugar, podemos aprender que los límites del castigo nos enseñan que si bien el castigo debe ser proporcional a la falta, con la fuerza que ese castigo y esa pena acarrea, no se puede dejar a un lado la dignidad de la persona culpable. Se nos dice en el texto, se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Es decir, que la vergüenza haya sido tan extrema que él ya no pueda vivir de la misma forma. ¿Por qué, hermanos? Ahora sí pensemos, ¿por qué deberíamos pensar en la reinserción de las personas que han cometido un delito? ¿Por qué debería interesarnos como creyentes que las personas que salen de la cárcel puedan reintegrarse a la sociedad? Porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Entonces, vemos cómo principios teológicos como estos pueden ayudarnos para entender cómo debería funcionar la justicia y cómo idealmente deberían verse las cosas en nuestro país. En segundo lugar, quiero abordar la ley del levirato y la ley que encontramos también, la prohibición en los versículos 11 y 12. ¿Qué aprendemos de estos versículos? Es cierto que había naciones con normas similares a estas. Por ejemplo, que si un hombre moría y no había dado descendencia, su mujer se tenía que casar con su cuñado. Pero creo que el caso de Israel es especial. ¿Por qué era tan importante la descendencia? Y las partes, versículo 11 y 12, que la posibilitan. Debemos recordar que el autor humano de Deuteronomio fue también el escritor de Génesis. Y eso nos va a dar la orientación correcta para entender por qué tanto énfasis en la familia, en la procreación, en levantar una descendencia. El libro de Génesis nos dice que es la voluntad de Dios que fructifiquemos y nos multipliquemos. Y eso sigue siendo algo que aplica hasta el día de hoy. Esa sigue siendo la voluntad de Dios en cuanto a un mandato para toda la humanidad. Pero Génesis también nos dice que de la simiente de la mujer vendría el Salvador. Por eso la descendencia cobra una importancia tan grande en los primeros 5 libros de la Biblia. Esta ley sirve entonces para recalcar, por un lado, la importancia de la creación, el mandato que Dios dio desde un principio, que es bueno, es agradable delante de Dios
que llenemos esta tierra con su imagen. Así deberíamos ver la idea de una descendencia, llenar la tierra con la imagen de Dios. Pero también esto nos lleva a pensar en la importancia de la redención. La simiente era muy importante porque de la descendencia de aquella primera mujer, Eva, vendría el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y noten, hermanos, que esa redención vendría por una familia escogida que incluye a dos parejas que tuvieron este tipo de unión, de la unión de la que se nos habla en el pasaje. Una de forma involuntaria, Judá y Tamar. Judá no quería darle de su descendencia a Tamar, y conocemos el resto de la historia. Y otra de forma voluntaria, Ruth y Boaz, que siguieron lo que encontramos en esta ley. Ambas familias se encuentran en esa genealogía que Mateo nos presenta en su evangelio. Ahora, a un nivel legal, noten que esta ley servía para proteger dos cosas: la heredad de una persona y también asegurar que una viuda volviera a casarse y tuviera la protección necesaria. Esto contrasta con nuestra modernidad. Satanás le ha vendido a la mujer la idea o la ilusión de autonomía y de superación personal. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cuál ha sido el fruto de esas ideas? Déjenme resumirlo así. Miles de madres solteras que son utilizadas como carne de cañón por su vulnerabilidad. Y cuando digo eso, me estoy refiriendo a empresas que saben que una mujer que tiene necesidad va a cobrar menos y va a trabajar más duro que un hombre. Pero también encontramos la contraparte, porque Satanás le ha vendido al hombre la idea de que puede vivir sin una ayuda idónea, o en su defecto, el diablo ha adoctrinado al hombre moderno para que éste crea que la masculinidad se mide por la cantidad de mujeres con las que uno peca y no por asumir la responsabilidad que Dios le ha dado como cabeza. En otras palabras, en nuestra era vemos a mujeres desprotegidas que se engañan pensando que son libres, y por otro lado, hombres irresponsables que no saben proteger a la mujer. Así que podemos tomar estas aplicaciones de una ley como esta, y eso tiene mucho que enseñarnos, aunque a primera vista nos parezca muy confrontante lo que está aquí. Por último, quisiera que consideráramos esa ley acerca de las medidas justas en el versículo 13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Terminemos con esto. Sigue siendo cierto para nuestro tiempo que para Dios es abominable, nos dice el versículo 6, que alteremos nuestras medidas para obtener ganancias económicas. Como hemos visto, los principios que Dios nos enseña y por los que nos rige misericordiosamente se extienden a toda nuestra vida, incluso a la forma en que hacemos negocios. En el mundo laboral, el cristiano debe distinguirse por hacer tratos justos, ventas justas, por ser fiel a su palabra, por ser fiel a la verdad. Terminamos con esto, hermanos, considerando que en el capítulo 25 se acaba la porción que trata con las leyes. En el capítulo 26 vamos a empezar otra sección y después encontramos algo de narrativa que nos continúa contando qué fue lo que pasó con el pueblo en el momento en que se estaban acercando a la tierra prometida. Hemos terminado ya esa porción que nos va a estar dando, que nos estaba dando esas diversas leyes. Creo que ahora nos corresponde pedir a Dios de su gracia para obedecer de lo que hemos encontrado en los primeros 25 capítulos de Deuteronomio
y seguir aprendiendo de esos principios de equidad y de justicia que se desprenden de esta. De esa manera estaremos siendo luz para el mundo y andaremos por la senda que conduce a la bienaventuranza. Que nuestro Señor nos dé gracia, hermanos, para ser esos cristianos obedientes, para exaltar su justicia en este tiempo, para anunciar a los cuatro vientos el Evangelio de Cristo, porque Él es el Rey justo. Amén, hermanos.